Una más de las mañaneras de Ángel, esta es la dominical. Hoy es un día de esos en los cuales batalla uno para definir el tema acerca del cual comentar. Hay tantos, todos ellos importantes y con un gran impacto en la vida del país, que la verdad, lo reconozco ante usted, me cuesta trabajo definir acerca del cual comentar. Pero bueno, vamos a intentarlo. Usted, si me ha seguido aquí en las mañaneras y desde hace un año y medio en las videocápsulas que le llamaban, y también con Pascal en Imagen Informativa, Primera Emisión y en el Excelsior, yo soy de los que insistí prácticamente desde el periodo previo a la precampaña, que no iba a haber dinero para, ya se veía en aquel entonces, todo este conjunto de desatinos y ocurrencias escondidas o intentado maquillarlas, estas bajo la etiqueta de programas sociales, y decía yo que no iba a alcanzar el dinero. Me mantuve durante todo el año y lo he hecho en este nuevo año, el primer año completo del nuevo gobierno, y la verdad, por un lado me da gusto haber acertado, que no era muy difícil hacerlo, pero por otro lado me molesta haber acertado. ¿Por qué? Porque el país está sumido en una situación, en una espiral descendente, producto de esa visión absurda de querer sacar dinero de todas partes, recortes a machetazos, cancelación de programas sin sentido alguno, planteamientos sin el menor análisis y por supuesto sin racionalidad alguna, técnica, financiera, etcétera, con tal de satisfacer pues yo no sé si es la egolatría de López, o qué es, si hay alguna cosa más profunda en términos de enfermedad mental, pero eso de querer hacer a estas alturas Petróleos Mexicanos la palanca del desarrollo de nuestro país en el siglo XXI, cuando ni siquiera se toca la estructura administrativa, operativa de Pemex, cuando no se toca su sistema de pensiones, su contrato colectivo, etc., es simplemente tirar dinero por el caño. Cuando se plantea lo de la refinería de Dos Bocas, la cancelación del aeropuerto y esa cosa fantasiosa de tener 3 aeropuertos funcionando de manera simultánea, dice uno, ¿que no hay alguien cuerdo en ese gobierno? Y todo parece indicar que sí los hay, no más que son muy serviles, abyectos, y no se atreven a decirle al presidente que lo que plantea no tiene la menor posibilidad de concretarse, y de llevarse eso a la realidad sería el peor de los desastres para las finanzas públicas, habiendo tantos problemas y tan complejos y graves que uno no se explica cómo ese afán de tirar el dinero que no se tiene, además, el problema de las pensiones simplemente, va a ser un problema que nos va a estallar con una intensidad que pondrá en peligro la estabilidad económica y política del país en unos cuantos años. Pero le decía que me molesta acertar en algunas cosas por el daño que implica para el país y en algunos casos específicos para algunos estados. Durante la campaña de Baja California por la gubernatura y también de Puebla por ese mismo puesto en la elección extraordinaria, yo mencionaba que me extrañaba tanta promesa de los candidatos de Morena que hacían sin el menor sustento financiero porque no iba a haber dinero. Bien,
Los electores en Baja California decidieron que un personaje sin la menor experiencia en el sector público, en la parte administrativa, al menos en México, en Estados Unidos tengo entendido que el ingeniero Bonilla ha incursionado en algún, no sé si un gobierno a nivel de ciudad, de condado o el estado de California, porque creo que tiene la doble nacionalidad, pero ha anunciado una serie de recortes y compactación de áreas, pero que es casi una operación de caballo lo que plantea. ¿Tendrá éxito? No lo sé, pero lo que quiero señalar es que esas cosas que está planteando, donde habrá una reducción en las estructuras burocráticas tremendamente importante en cuanto al número de plazas que desaparecerán, o al menos es la intención, y todo por una razón tan sencilla como esta: no hay dinero. Sin embargo, durante la campaña el ingeniero Bonilla, y que vamos a hacer esto, y que esta carretera de 4 carriles para acá y por allá, y hoy lo que está planteando es que prácticamente va a descabezar una cantidad de áreas y va a fusionar otras, etcétera, de tal manera que el gobierno del estado de Baja California, que era un ente obeso, quedará en los puros huesos. Pero no por búsqueda de eficiencia, sino porque no tiene dinero. Y en el caso de Puebla, bueno, quién sabe dónde ande Barbosa, si andará por ahí bueno y sano, y también va a suceder exactamente lo mismo. ¿Y por qué? Porque el gobierno federal está enfrascado en una carrera por recortar, 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 para con esos ahorros, y quizá ni eso logre concretar, pero con esos ahorros va a financiar este primer año el inicio o el principio de la construcción de la refinería, la puesta al día o modernización de las otras 6, que el aeropuerto acá, que el aeropuerto para allá, etc. Al final de cuentas no va a lograr hacer nada. Ni va a construirse la refinería de Dos Bocas, ni se va a construir el aeropuerto de Santa Lucía, y esto va a ser un tiradero completo. Ya lo verá usted cuando avance más este gobierno. Porque no olvide usted que este gobierno apenas lleva 6 meses y medio. Es lo que lleva apenas. Espérese usted cuando vengan las revisiones en universidades conflictivas y va a ver usted de qué color pinta el Colorado. A todo esto hay que agregarle la parte política. Por alguna razón que ignoro, el presidente de la República se ha entregado ciega y acríticamente a Marcelo Ebrard. Hoy, Marcelo Ebrard es el nuevo Mesías, el Salvador, el hombre experimentado en relaciones internacionales, y es cuando la verdad es muy diferente. López suele decir benditas redes sociales. Pues esa va a ser una de las balas de plata que va a descarrilar los planes y las ilusiones de Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard es un hombre que tiene muchos huesos escondidos en el closet. Muchos. Desde su época en el gobierno de la Ciudad de México, en aquel entonces Distrito Federal, y como segundo de a bordo de Manuel Camacho, un hombre también tortuoso, perverso en sus modos de hacer política. Y Marcelo Ebrard era su brazo derecho, o su segundo, o su hombre de confianza. Un hombre que logró hacer una gran fortuna al amparo del poder público, y hoy está haciendo lo mismo que hizo con Manuel Camacho hace 20 y tantos años. Enemistarse con sus compañeros de gabinete, darles el caderazo a uno y al otro, desplazarlos, y aprovecharse de la ingenuidad de López para apropiarse de áreas, como dijo Muñoz Ledo, sin que tenga facultades para ello. En el caso de la Guardia Nacional vale la pena hacer algunos señalamientos por lo que implica para la seguridad nacional. Usted recordará el proceso de aprobación de la Guardia Nacional, accidentado. Al final de cuentas, la operación política funcionó, trabajó el senador Monreal hábilmente
y logró sacar no solo la modificación constitucional, sino también las 4 leyes reglamentarias de la Guardia Nacional. Pero el problema que enfrenta la Guardia Nacional es que no tiene dinero para construir instalaciones, para adquirir armamento, uniformes, camionetas, camiones. Es decir, no tiene dinero, no hay dinero y no tienen para darle. En esas condiciones habría que ser cuidadosos en el manejo, ser prudentes para buscar el consenso con el resto del gabinete. Pero ese no es el estilo de Marcelo Ebrard. El estilo de Marcelo Ebrard es atropellar, ponerse él, jugar él solo y llevar la pelota hasta la portería de enfrente. Sin embargo, eso ya no funciona en este país. Por el contrario, ese va a ser la ruta o el camino que llevará a la tumba política a Marcelo Ebrard. Pero mientras llega ese momento, que no tardará mucho, lo verá usted, va a causar mucho daño. Particularmente en el área de la seguridad pública, en la secretaría que encabeza mi paisano Alfonso Durazo, el conflicto va a estallar más temprano que tarde. Por más intentos que hagan de disfrazarlo, etc. A todos estos problemas, a todas estas dificultades económicas y políticas, hay que agregarle estos visos ya evidentes autoritarios del presidente de la República. Prácticamente se ha quitado todo el disfraz y se muestra tal cual es. Un hombre autoritario, con afanes dictatoriales y amenaza a todo aquel ciudadano que se atreva siquiera a presentar un amparo porque considera afectados sus intereses. Dentro de todo este panorama, no optimista, por supuesto, pienso yo que más bien es objetivo, habrá que pensar seriamente si todos aquellos que todavía babeando e hipnotizados lo aplauden, se le entregan. Ya hay uno más, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, está aplaudiendo también ahí. Están en su sano juicio. Están viendo la tempestad y no se hincan, como decía mi mamá. En fin, pues, no es una mañanera optimista para domingo, pero tomando en cuenta la semana que vamos a vivir, yo creo que vale la pena que la realidad la empecemos a analizar desde el domingo mismo. Disfrute los juegos de fútbol, creo que hay ahorita un campeonato, no sé de qué, copa de esto, copa del otro, pero no deje de ver esta mañanera, analícela, piense, porque las cosas se están complicando a una velocidad que nadie pensó, incluso yo. A los 6 meses y medio íbamos a estar metidos en estos embrollos. Pero en fin, disfrute con los suyos este domingo, vea fútbol si le gusta a usted, busque algún partido de béisbol, es lo que le recomendaría yo, pero bueno, ¿quién soy yo? Pero por encima de todo eso le agradezco su presencia aquí conmigo en las Mañaneras de Ángel. Buen domingo, gracias.